¿Alguna vez conociste a alguien verdaderamente malvado? Trabajé durante un tiempo breve con un psicólogo cuyos pacientes eran delincuentes sexuales. La terapia era obligatoria para ellos. La mayoría parecían tipos normales, aunque con algo raro, como desajustados. Pero hubo uno en particular que me daba escalofríos apenas entraba a la sala. Podía sentirlo antes incluso de verlo. Me hacía sentir profundamente incómoda. Había un vestíbulo y un área de recepción donde yo me sentaba. Mi espacio estaba detrás de una puerta de seguridad que solo se abría con un timbre, y había una de esas mamparas con pequeñas ranuras para pasar papeles y cosas así. Los pacientes no podían acceder a mí a menos que yo les abriera. Ese hombre se sentaba al otro lado del vestíbulo, en la silla más alejada de mi área, y se quedaba mirándome fijamente mientras se frotaba las palmas de las manos contra las rodillas. Nunca me decía más que unas pocas palabras. Después de unos meses así, le dije a mi jefe que ya no lo soportaba. Empecé a sentirme muy paranoica, con miedo de caminar hasta mi coche o de que me siguiera o algo por el estilo, y cuando dije eso mi jefe se puso muy serio y me preguntó si había visto a ese paciente fuera de la oficina. En cualquier lugar, aunque fuera solo por un segundo. Resulta que ese cliente había estado acosando y violando mujeres desde la década de 1980, y yo era su tipo. Tengo una historia más o menos parecida. Había un cliente que me hacía sentir exactamente así. Venía una vez por semana o cada 2 semanas y nunca hizo ni dijo nada que, de forma objetiva, justificara esa sensación, pero había algo en ese tipo que simplemente no estaba bien. Más de una vez me provocó escalofríos y cada vez que entraba al local solo quería que se fuera. No tengo idea de qué era, pero algo instintivo me decía que había algo gravemente mal con él. Le dije a mi jefe que ya no quería atenderlo, así que cada vez que venía, otra persona se adelantaba para ayudarlo, pero aún así odiaba cuando aparecía. Con el tiempo pedí un traslado, aunque sinceramente no estoy seguro de que quiera saber nunca por qué ese hombre me hacía sentir de esa manera. Si te está gustando, suscríbete. Mi tío, el hermano de mi padre. Soy adoptado y, durante toda mi infancia, mi madre intentó protegerme de ese hombre manteniéndome alejado, pero fue lo bastante considerada como para no hablar mal de él. Me decía que nos quería, que solo era una persona muy cerrada. Con el tiempo, al crecer, fui entendiendo lo retorcido que realmente era. Cuando murió mi abuela, intentó quedarse con la parte de la herencia que le correspondía a mi padre. Trabajó incansablemente para que mi padre se divorciara de mi madre y, cuando ella falleció, trató, junto con su esposa, de obligar a mi padre a cambiar su testamento para beneficiarse él mismo. Más adelante, cuando mi padre enfermó y tuve que hospitalizarlo, presentó una denuncia falsa contra mí, acusándome de abusar de mi padre anciano e indefenso y de dejarlo morir de hambre. Todo eso únicamente porque yo no era de sangre y porque soy una persona de color. Estuve muy cerca de pasar años en prisión por pura mezquindad. Y para rematarlo, durante el funeral de mi padre difundió el rumor de que yo lo había secuestrado y que los había mantenido separados. Sí. Así es él. La esposa de mi antiguo jefe. Llegaba tarde al trabajo, borracha y furiosa, aparcaba su Mercedes ocupando 2 plazas y exigía que todos dejáramos lo que estuviéramos haciendo para ayudarla a resolver algún problema trivial. Si alguien tenía algo más urgente que atender, estallaba gritando que era su maldita empresa. Luego mi jefe murió y ella quedó a cargo. Metió la cabeza en la arena y se la pasaba gritando y llorando, diciendo que se iba a suicidar cada vez que alguien le pedía que hiciera algo importante, como firmar documentos bancarios o traer a alguien que ayudara con la gestión. No permitió que ningún familiar de él asistiera al funeral y, durante el discurso, entró en detalles sobre cómo habían empezado su relación a través de una infidelidad y sobre cómo, según ella, era necesario que la gente saliera herida.
Después, cuando una persona de la empresa que había estado al lado de mi jefe desde el inicio fue diagnosticada con cáncer de pulmón, dijo, y cito textualmente: ojalá se apure en morirse para no tener que pagarle más baja por enfermedad. Al final, la empresa quebró y a todos nos despidieron mediante un correo electrónico. No tengo idea de qué fue de ella después. Vivía sola y no tenía contacto con nadie, quemó absolutamente todos los puentes que tenía, incluso con sus vecinos. No creo en el karma en un sentido espiritual, pero sinceramente siento que está viviendo su propio castigo por haber sido tan vil. La señora Makos, una maestra de la escuela primaria St. Cyril en Pittsburgh durante las décadas de 1980 y 1990, era una persona verdaderamente malvada. Cuando yo estaba en su clase, se comportaba de manera exageradamente dulce con un chico pobre que acababa de tener que repetir tercer grado y que, de forma comprensible, era torpe al integrarse con nosotros. Lo enviaba fuera del aula a hacerle recados, como si fuera un privilegio especial. Cada vez que él salía del salón, ella leía sus tareas en voz alta frente a toda la clase y se burlaba de sus errores. Luego, cuando escuchaba pasos acercándose, nos recordaba a todos que lo que pasaba en el aula se quedaba en el aula. Por supuesto, denuncié lo que ocurría y se lo conté tanto a mis padres como a la administración de la escuela. El resultado fue que no hubo ninguna consecuencia para ella, pero yo empecé a ser quien era enviado a hacer recados, o en mi caso, fingía irme y me quedaba cerca para escuchar. Cuando yo no estaba, ella le decía a la clase que yo llevaba lo que ocurría en el aula a otras personas, que no se podía confiar en mí y que nadie debía confiar jamás en mí. Años después, mi mamá estaba haciendo sus prácticas docentes en St. Cyril y pasó por delante del aula de la señora Makos. Desde el pasillo la escuchó diciéndole a su clase que no confiaran en otro estudiante por haberlos traicionado al contarles a sus padres lo que pasaba en el salón. Simplemente una mujer horrible y malvada. Antes administraba un centro de copiado de Staples. Teníamos a una gerente general incompetente que había mentido para conseguir el puesto, y se notaba. Con el tiempo, el gerente regional decidió que había que sacarla y poner a alguien nuevo. Optó por trasladar a uno de sus otros gerentes generales de otra tienda a la nuestra. Mi tienda era una de las más rentables de toda la empresa porque el alquiler comercial estaba prácticamente congelado al precio original de cuando se construyó el edificio. Para que te hagas una idea, con abrir solo 2 días al mes alcanzaba para cubrir todos los gastos. El nuevo gerente llegó y decidió que quería un borrón y cuenta nueva y aún más ganancias, así que lanzó una investigación interna alegando un robo generalizado por parte de los empleados. Tenía amigos en el departamento de prevención de pérdidas y los convenció de buscar cualquier cosa que pudieran encontrar sobre todos en la tienda. Todos, excepto los 2 gerentes asistentes, fueron despedidos y vetados de por vida para volver a trabajar en Staples. Más adelante me enteré de que ese tipo había sido policía y que lo habían echado por conducta poco ética. No me enteré de forma indirecta, uno de sus antiguos compañeros, que además entrenaba en mi gimnasio de artes marciales mixtas, se tomó el tiempo de decírmelo directamente y me dijo: mantente jodidamente lejos de él. No puedes confiar en nada de lo que diga o haga. Eso hizo que me tomara como una misión personal lograr que lo sacaran de la empresa. Al final lo despidieron, pero yo sigo en la lista negra. Esa persona fue mi padre. Sin entrar en demasiados detalles, fue físicamente violento conmigo y ejerció abusos graves de distintos tipos contra mi madre y mis hermanas. Todo ocurrió dentro de un entorno familiar muy dañino y profundamente desestructurado. Como resultado de su visión retorcida sobre las mujeres y su obsesión por tener un hijo varón, una de mis hermanas terminó siendo también mi sobrina. Se podría decir que existen personas peores en el mundo, pero para mí no hay nada más terrible que lo que fue mi padre. En mi mente, eso lo convierte en un verdadero monstruo. Para aclarar algunas cosas de forma rápida y evitar repetirlas muchas veces,
tanto mis padres como 6 de mis 9 hermanas ya fallecieron. Mi hermana, que también era mi sobrina, es una de las que murió. Mi familia extendida me trata muy bien y mantengo una relación muy cercana con ellos. Sin embargo, mis 3 hermanas que aún viven en Estados Unidos se niegan a hablar conmigo. Mi familia me dio la espalda cuando tenía 14 años por ser gay. Hoy tengo 37, así que, siendo sincero, no siento que haya perdido nada con el paso del tiempo. No sin motivo, pero ella es lo que la mayoría de las personas con las que se ha cruzado considerarían malvada. Mi hermana tiene un trastorno límite de la personalidad y, muy probablemente, también un trastorno narcisista de la personalidad. Es adoptada y recibió el diagnóstico ya en la adultez. En su primera infancia sufrió abusos extremadamente graves y fue abandonada por su principal cuidador, lo que derivó en un apego desorganizado. Cuando yo la conocí, ambos éramos niños y yo no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Lo que yo veía era a alguien muy hábil socialmente, manipuladora en el buen y en el mal sentido, capaz de hacer amistades en cuestión de segundos al entrar a una habitación. La gente la adoraba. Podía decir mira esto y lograr que los chicos se interesaran por ella casi de inmediato. Yo era un niño torpe socialmente y la miraba con admiración. Con el tiempo me di cuenta de que muchas veces tenía que guiarla para que entendiera, al menos de forma racional, la empatía. Era como si supiera actuar, decir lo correcto y mostrar las emociones adecuadas para obtener aprobación social, pero sin comprender del todo que las demás personas tienen sentimientos. O que esos sentimientos deberían importar más que sus propios impulsos. Las relaciones sociales, incluso las amistades, y el sexo eran para ella completamente transaccionales. Ha tenido relaciones inapropiadas con las parejas de personas cercanas sin mostrar remordimiento alguno, ha sido infiel en todas sus relaciones, ha caído en adicciones. Ha tomado decisiones muy dañinas que terminaron afectando también a su hijo, no logra asumir responsabilidades y su vida es una sucesión constante de personas que parecen encajar bien por fuera, pero que rara vez se quedan de forma duradera. Lo más duro es que parece incapaz de mirarse a sí misma y reflexionar. Cuando alguien señala su comportamiento, se bloquea por completo o reacciona de forma agresiva, lo que hace muy difícil cualquier tipo de cambio. Todo indica que seguirá siendo así durante el resto de su vida. Mi hermano. A él siempre se le dio absolutamente todo. Desde muy pequeño fue violento. Hacía daño a otros niños del vecindario, a nuestra hermana menor, a los animales, a quien se le cruzara. Cuando dijo que quería irse de casa, mis padres le regalaron una casa rodante equipada con muebles buenos de su propio hogar. La terminó incendiando por diversión. Mi padre dijo que, al verlo reír y bailar frente al fuego que él mismo había provocado, sintió que había algo muy oscuro dentro de él. Si necesitaba un coche, se lo conseguían. Si quería una casa nueva, le daban una de las propiedades en alquiler de la familia. Cada vez que se metía en problemas, mi madre lo sacaba de ahí. En una ocasión tuvo un caso grave por una agresión y ella pagó a un abogado muy caro para que un cargo mucho más serio se redujera. Pasó un tiempo en prisión y, al salir, volvió a recibir una casa y un coche sin tener que esforzarse por nada. No creo que haya pasado ni un año antes de que cometiera un crimen terrible contra una mujer con la que estaba. Terminó recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso dentro de prisión sigue causando problemas. Según él mismo dice, ya no importa lo que haga, porque no pueden volver a enviarlo a prisión. Es difícil explicar lo que se siente crecer viendo a alguien así, con todas las oportunidades posibles, y aún así elegir siempre el camino más destructivo. Mi suegro. Solo lo conocí una vez, pero sé que todo esto es cierto. Era una persona profundamente narcisista, misógina, emocionalmente abusiva y controladora. Llegó al punto de gastar el dinero destinado a la comida de sus hijos en drogas.
Incluso sin las adicciones, su comportamiento ya era destructivo. Su primera esposa quedó embarazada cuando apenas tenía 17 años, mientras él ya era mayor. De esa relación nacieron mi esposo y uno de sus hermanos. A la madre biológica de mi esposo la arrastró a una adicción que duró más de una década, lo que le permitió quedarse con la custodia total, ya que su propio consumo era más fácil de ocultar. Ella logró salir de eso muchos años después y hoy está bien, de hecho, estamos muy orgullosos de lo lejos que ha llegado. Más tarde conoció a otra mujer que terminó criando en gran parte a mi esposo, aunque se conocieron cuando él era apenas un niño y ella muy joven. Aprendiendo de su relación anterior, la mantuvo constantemente agotada, aislada y sobrecargada de responsabilidades. Mi esposo tiene varios medio hermanos, la mayoría nacieron cuando ella aún era muy joven. Un ejemplo entre muchos, cuando ella decidió volver a estudiar, él destruyó su computadora por celos y control. Mi esposo, siendo todavía un niño, logró rescatar la información importante. Gracias a eso y a mucho esfuerzo, ella pudo irse con los hijos. Han pasado casi 15 años desde que todos sus hijos y ambas exesposas lo dejaron atrás. Aún así, él sigue convencido de que le deben una familia y de vez en cuando llama para lamentarse de que todos lo hayan abandonado. Es una persona llena de prejuicios, y aún así la mayoría de sus hijos viven su identidad con orgullo. Mi esposo está en proceso de cambiar su apellido, al igual que varios de sus hermanos. Para ellos, ese apellido representa una etapa que prefieren dejar atrás. Ninguno planea asistir a su funeral. Para mi esposo, cerrar ese capítulo significa simplemente seguir adelante, lejos de alguien que nunca fue un verdadero padre. Mi madre. Con el tiempo entendí que tenía rasgos profundamente perturbadores. Hizo creer a mi padre que lo amaba mientras, en secreto, le quitaba todo y lo dejó completamente arruinado. Lo que más me marcó fue darme cuenta de que nunca fue capaz de amar de verdad a nadie. Para ella, las personas solo tenían valor en función de lo útiles que podían ser para sus propios fines. Era una manipuladora experta. A los 16 años entendí que tampoco me había amado a mí y que, en realidad, estaba intentando moldearme para que fuera como ella. Siempre he valorado muchísimo mi empatía. Me parezco a ella en que sé comunicarme bien y puedo captar la atención de un grupo pequeño de personas, pero ahí termina cualquier similitud. Jamás manipulo. Sé lo que se siente estar del otro lado y nunca quisiera causarle ese dolor a nadie. Esa capacidad, bien usada, me ha servido para algo distinto, para levantar la voz cuando personas injustas se han aprovechado de mí o cuando compañeros de trabajos pasados necesitaban a alguien que los representara. Siempre que puedo, doy un paso al frente, simplemente porque me importan las personas y creo en tratar a los demás con humanidad. La abuela de mi mejor amigo. Era, sin exagerar, el ejemplo perfecto de una persona profundamente perturbadora. Nadie la llamaba abuela ni por su nombre, simplemente se referían a ella como ella. Tenía una presencia inquietante, casi antinatural. Era cruel, abusiva y extremadamente manipuladora. Incluso su propia madre llegó a romper todo vínculo con ella, lo cual ya dice mucho. Aún así, con ayuda de abogados y maniobras poco claras, terminó quedándose con una herencia que no le correspondía. En su entorno familiar ocurrieron varias tragedias muy graves, todas relacionadas directa o indirectamente con ella. Hubo suicidios, personas que huyeron para no volver jamás y otros miembros de la familia que terminaron atrapados en adicciones. La madre de mi amigo murió tras años de sufrimiento y el ambiente familiar era completamente destructivo. Algo que siempre nos perturbó es que, de vez en cuando, ella le regalaba mascotas a mi amigo cuando era niño, pero al tiempo esos animales aparecían muertos. Mucho después se supo que había sido ella misma quien los había matado, porque detestaba a los animales y los consideraba un gasto inútil. Tenía una obsesión extrema con el control, la limpieza y el dinero. Su patrón era siempre el mismo,
hacía que las personas dependieran de ella y luego las usaba o maltrataba a su antojo. Adoptó niños de países muy pobres, aprovechándose de que no tenían a nadie que los protegiera, y los trató como sirvientes. Si se molestaba, aplicaba castigos brutales y humillantes. También utilizaba métodos de intimidación psicológica extremos que dejaban a todos aterrados. Estaba obsesionada con el poder y la riqueza. Decía que su objetivo en la vida era convertirse en multimillonaria. Para ahorrar dinero, obligaba a los niños a robar comida y objetos. En tiendas fingía ser una anciana confundida para llevarse cosas sin pagar y, cuando lo lograba, se jactaba de lo lista que había sido. Yo mismo fui testigo de esto cuando trabajaba como cajero. Tras la muerte del hermano de mi amigo, él decidió escapar definitivamente de su control. Vivía en un departamento que era propiedad de ella, así que tuvimos que ayudarlo a mudarse en secreto mientras ella no estaba. Todo el grupo de amigos colaboró para sacarlo de ahí y llevarlo lejos. Después de eso, comenzaron a llegar cartas pidiendo perdón, intentando manipularlo para que regresara. Incluso recibió una advertencia anónima diciendo que ella planeaba vengarse y que estaba vigilándolo. Mi amigo nunca volvió a acercarse. Ella vivió muchos años más, y él solía decir, medio en broma y medio en serio, que ni el infierno quería hacerse cargo de alguien así. Murió hace más de una década. Todo esto es real, y aun dejando muchas cosas fuera, no creo que nadie que yo conozca haya estado jamás cerca de un nivel de maldad tan profundo y sostenido en el tiempo. Mi ex y yo nos mudamos a Centroamérica cuando nuestro hijo todavía era un bebé. Un año después nos separamos y él empezó una relación con una mujer más joven, de la República Checa. Poco tiempo después, aprovecharon un momento en el que yo estaba haciendo compras y se llevaron a mi hijo de la casa de la niñera. Desde ese día me impidieron todo contacto con él. Me bloquearon el acceso a nuestras cuentas bancarias, cancelaron mis servicios, incluido el seguro médico, y me dejaron completamente aislada en un país donde no era local ni hablaba el idioma con fluidez. Mientras intentaba encontrar un abogado o algún tipo de ayuda, mi casa fue saqueada. Se llevaron absolutamente todo, incluso cosas de mi hijo que no tenían valor económico alguno, como juguetes, libros y pañales. Eso me hizo sentir que no fue un robo al azar, sino algo personal. Incluso dejaron basura y madera colocadas de forma que pareciera que mis cosas seguían ahí, como para que no me diera cuenta de inmediato. Todo apuntaba a alguien que había tenido acceso previo a mi casa. Durante los siguientes 7 años y medio mi vida se convirtió en una lucha constante por sobrevivir y por conseguir justicia. He tenido que cambiar de abogado muchas veces porque los procesos se estancaban de manera inexplicable. También viví situaciones muy intimidantes relacionadas con mi seguridad personal, en un entorno difícil donde cualquier accidente podía tener consecuencias graves. Todo esto ocurrió mientras seguía esperando que el sistema judicial avanzara. Hace poco, un tribunal superior finalmente reconoció que soy una madre apta y que el rechazo de mi hijo hacia mí no es genuino, sino producto de la influencia negativa de su padre y de esa mujer. Aún así, el proceso sigue abierto. Hablar de mí en la casa donde vive mi hijo está prohibido. No puede recibir regalos míos ni mencionarme. En las pocas ocasiones en que los he visto por casualidad en espacios públicos, se lo han llevado de inmediato y luego han intentado acusarme de acoso simplemente por estar en el mismo lugar. Perdí toda su infancia y, por haber tenido que pasar tanto tiempo fuera de mi país intentando resolver esta situación, también se resintió mi relación con mis hijas mayores. Hoy vivo con un fuerte trauma emocional y depresión. El dolor ha sido constante durante años. Lo más duro de todo fue ver señales de que mi hijo no estaba bien cuando lograba verlo de lejos y saber que no pude protegerlo ni acompañarlo. Ellos ahora tienen más hijos juntos. Ella es madre y aún así eligió hacerle esto a otra madre. Y mi ex, que durante años me pidió tener un hijo, permitió que todo esto ocurriera. Para mí, no hay palabras suficientes para describir el daño que causaron.
un líder religioso de mi comunidad en Chicago. Era la máxima autoridad regional de una subsección de una religión muy conocida. Hace algunos años presentó a un amigo suyo ante la comunidad como un supuesto genio de las finanzas y las inversiones. Ese hombre se ganó rápidamente la confianza de la gente, invitándolos a comidas costosas y mostrándose muy generoso, hasta que empezó a convencerlos de invertir su dinero con él. Primero fueron trabajadores comunes que pusieron todos sus ahorros de toda la vida. Después vinieron médicos, empresarios y personas con más recursos. Al final, ese individuo desapareció con decenas de millones de dólares y, hasta el día de hoy, sigue prófugo. El líder religioso afirmó no saber nada del fraude y, poco después, prácticamente desapareció de la vida pública. Años más tarde me hice amigo de alguien cuya familia había sido parte de esa congregación. Él había pasado casi todo su tiempo libre, desde los 15 hasta los 20 años, sirviendo a ese líder. Cuando nos conocimos, ya no seguía la religión y me contó lo que había visto desde dentro. Según él, muchas personas acudían a ese clérigo en busca de orientación espiritual para decisiones importantes de sus vidas. Lejos de ayudarlas, las confundía a propósito y les daba malos consejos solo por diversión, y luego se reía de ello en privado. Por supuesto, esas consultas no eran gratuitas. Recibía regalos que iban desde comidas pagadas hasta objetos de gran valor. Lo más inquietante es que, incluso hoy, muchas personas de la comunidad siguen defendiéndolo cuando se menciona su nombre, como si nada de eso hubiera ocurrido. Solo he conocido a una persona así. Una antigua amiga de la familia. Abróchense el cinturón. Ella se presenta como el tipo de persona que muchos quisieran ser, o al menos tener como amiga, inteligente, segura de sí misma, directa, aparentemente empática y siempre pensando en los demás. La gente la adora. De hecho, fuera de mi círculo familiar no he conocido a nadie que no la admire profundamente. Pero las señales siempre estuvieron ahí. Era implacable con los errores ajenos, hacía todo lo posible por hacerte sentir inferior si algo que hacías no le gustaba y tenía una forma constante de humillar disfrazada de bromas. Por ejemplo, yo no saqué mi licencia de conducir a los 16 años por varias razones, y ella nunca perdía la oportunidad de burlarse de eso. Además, tenía una visión muy agresiva sobre los hombres en general y en más de una ocasión hablaba de quitarles derechos porque, según ella, no sirven para funcionar por sí solos. La primera vez que vi realmente al monstruo fue un día en que vino a casa. Ella y mi mamá conversaban normalmente en la cocina. Mi papá estaba en cama, llevaba casi 2 años gravemente enfermo. Esta mujer le preguntó a mi mamá cómo estaba llevando la situación, y mi mamá respondió con honestidad, estaba agotada, tratando de ayudar a mi padre a mejorar y, al mismo tiempo, siendo madre de 3 hijos. Yo tenía 17 años en ese momento. Entonces, sin titubear, esta persona le dijo algo que nunca olvidaré, que debería pensar seriamente en deshacerse de esa carga y rehacer su vida, porque ahora que el dinero de la jubilación ya se había acabado, él ya no servía para nada. Sentí una rabia imposible de describir. Hablaba así de mi padre, un hombre que lo había dado todo por su familia, mientras luchaba por su vida. Mi mamá lo tomó como una especie de amor duro, porque esta mujer tenía la habilidad de disfrazar su crueldad como franqueza, pero yo supe en ese instante quién era realmente. La segunda vez fue en el cine. Mi hermano, un amigo y yo íbamos a encontrarnos con su familia para ver una película. Mi hermano tenía 14 años y no sabíamos si lo dejarían entrar, así que ella se ofreció a hacerse responsable. Llegamos apenas unos minutos tarde por una serie de problemas en el camino, algo que normalmente no es grave porque siempre hay anuncios antes de que empiece la película. Al salir, ella estalló. Empezó a gritarnos, a llamarme inútil por no tener coche, a culpar a mi amigo por no ser responsable y a descargar su furia contra mi hermano, que seguía siendo solo un niño. La última vez fue cuando comenzó a contarle a mi mamá historias sobre cómo había arruinado la vida de otras personas.
Hablaba de difundir rumores y mentiras en trabajos y círculos sociales solo por diversión. Siempre lo justificaba diciendo que se lo merecían. Durante mucho tiempo lo minimizamos, hasta que yo me convertí en su objetivo. Cuando decide ir contra alguien, se dedica a destruirlo con mentiras cuidadosamente construidas, tan bien hechas que resulta casi imposible demostrar que son falsas sin un esfuerzo enorme. Y como la gente la adora y confía en ella, suele salirse con la suya. Para cerrar algunos cabos, no tenemos contacto con ella ni con su familia desde hace casi 9 años. Mi padre se recuperó y hoy está completamente sano, y, aún así, la mayoría de las personas siguen viéndola como un modelo a seguir, porque trabaja muy duro para mantener esa imagen. No creo que todas las personas con rasgos narcisistas sean malvadas por naturaleza. Muchas veces hay mucho dolor y trauma detrás. Pero esta mujer va más allá. Nunca he conocido a alguien que disfrute tanto del sufrimiento ajeno ni que actúe con una crueldad tan consciente y constante. Sí, mi padrastro. Fue la única figura paterna que conocí desde el kinder, porque mi padre biológico tenía problemas graves con las drogas. Mi padrastro trabajaba en turno nocturno y, cuando yo no estaba en la escuela o llegaba a casa, empezó a hacerme cosas que en ese momento yo no entendía. Tenía 7 u 8 años y no sabía absolutamente nada sobre esos temas, así que durante mucho tiempo no comprendí qué era lo que estaba pasando. Hoy sé que mi mente bloqueó muchos recuerdos de esa etapa. También fue violento con mis hermanos. Y cuando mi mamá no quería estar con él, reaccionaba con agresividad. Ella intentó dejarlo varias veces antes de que yo pudiera contarle lo que me estaba pasando, pero él usaba a mi hermano menor para controlarla, se lo llevaba. No decía dónde estaba y actuaba de forma totalmente impredecible si ella intentaba irse. Aún así, siempre terminaba regresando a la casa, y mi mamá tenía la costumbre de fingir que nada había pasado, como si todo fuera normal. Todo cambió una noche. Mis padres tuvieron una pelea enorme, gritándose durante horas. La última frase que escuché de mi mamá fue que al día siguiente iba a pedir el divorcio. Yo tenía 13 años. A la mañana siguiente, muy temprano, ocurrió algo que me hizo entender por completo lo que llevaba pasando desde hacía años. Fue el momento en el que reaccioné, escapé y se lo conté todo a mi mamá. A partir de ahí, finalmente se hizo justicia. No fue fácil y dejó marcas profundas, pero al menos terminó. Aún así, cuando pienso en él, no tengo dudas, para mí, fue una persona verdaderamente malvada. Mi madre. Durante 14 años me golpeó, me humilló cada vez que tenía oportunidad y me trató peor que a mis hermanos y hermanas, aunque ellos también sufrieron abusos. Siempre ha culpado a mi padre por habernos alejado de su familia, aun cuando lo hizo para protegernos. Nunca ha reconocido lo que hizo, y mucho menos ha mostrado algo parecido a un arrepentimiento o una disculpa. La situación fue tan extrema que, antes de que mi padre finalmente reaccionara y nos sacara de ese entorno, yo estaba completamente desbordado emocionalmente. 14 años es demasiado tiempo para vivir algo así, y una vida entera no alcanza para borrar lo que deja. Mucha gente me ha dicho que debería perdonarla, que quizá ella también fue víctima en el pasado. Pero yo tengo hijos y jamás les he puesto una mano encima. No puedo imaginar un regalo más grande que tener hijos y no cuidarlos. Puedo decir que hoy estoy en paz con mi vida y con lo que soy. He seguido adelante y he construido algo distinto. Pero eso no significa olvidar ni justificar. Hay heridas que no se cierran con palabras y hay personas que nunca asumieron el daño que causaron.